Hola y bienvenidos a todos a Ingiere Conocimiento. A menudo necesitamos calcular la probabilidad de que un evento suceda dado que ha ocurrido otro evento diferente. Esta probabilidad se le llama condicional o también condicionada y se denota de la siguiente manera. Y se lee la probabilidad de que B ocurre dado que A ha ocurrido. O también se puede decir la probabilidad de B dado A. Como ustedes pueden ver, se denota como una división, pero tiene una igualdad, que también es una división, pero ¿de quiénes? De la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad de que suceda el primer o el segundo evento, el evento A. La restricción sería que la probabilidad de A sea mayor que cero. ¿Por qué será esto? Porque se encuentra en el denominador. Y sabemos que para que exista un número real, el denominador tiene que ser diferente de cero. En este caso, mayor que cero, porque si fuese cero no tendría una solución. En particular, si A y B son dos eventos de un espacio muestral finito equiprobable, la definición de equiprobable lo he hecho en los videos anteriores. Sería bueno que revisen para que puedan entender mejor lo que es un espacio muestral equiprobable con puntos muestrales equiprobables. La probabilidad condicional de B dado A se calcula de la siguiente manera también. Solamente vamos a considerar el número de elementos de la intersección de ambos eventos sobre el número de elementos del evento A, siempre y cuando este número de elementos sea mayor que cero. O sea, no puede ser igual a cero. O sea que el evento A tiene que tener elementos, tiene que tener uno, 2, 3 o más elementos. No puede ser un evento vacío. Para entender mejor qué es la probabilidad condicional o también llamada condicionada, vamos a hacer un problemita de aplicación que dice: un club consiste de 150 miembros. Del total, nos está hablando del total, o sea de 150. 3/5 son varones, o sea los 3/5 de estos 150 son varones. Y 2/3 son profesionales. Se sigue refiriendo al total, se sigue refiriendo a los 150. Además, 1/3 de las mujeres son no profesionales. O sea que 1/3 de las mujeres que hay en estas 150 personas no son profesionales. El inciso A nos dice: se elige al azar un socio del club. Sabemos que la probabilidad más que todo se aplica al azar. El inciso A.1 nos dice: calcular la probabilidad de que sea varón y profesional. Bueno, aquí vemos el conectivo y. Vamos a aplicar el principio de la multiplicación. El inciso A.2 nos dice: calcular la probabilidad de que sea varón dado que es profesional. Muy bien, aquí nos está dando una condición entre dos eventos: el evento de que sea varón y el evento de que es profesional. Entonces aquí vamos a aplicar lo que es la probabilidad condicional. Luego también tenemos un inciso B, que se eligen 3 socios al azar. Sabemos que cuando elegimos grupos, tenemos que usar la definición de combinatoria, que también he explicado en videos anteriores. Este inciso B tiene dos subpreguntas más. La primera dice: si los 3 son mujeres, o si las 3 son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea profesional? O sea, que al menos una de ellas. Puede ser una, pueden ser dos o pueden ser tres. Y luego también nos pregunta si resulta ser del mismo sexo, o sea, solo varones o solo mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que sean mujeres? Solo tenemos que considerar que sean mujeres. Muy bien. Sería bueno que repasen los videos anteriores para que puedan tener mayor facilidad al momento de entender el proceso que voy a utilizar al resolver estos incisos más adelante. Vamos a aplicar lo que es la probabilidad condicional siempre que nos dice dado que. El dado que es una condición, necesariamente. Muy bien. La solución viene así. Vamos a utilizar un cuadro de doble entrada. En la columna en la columna 1 van a estar los varones y mujeres. Y en la fila 1 van a estar los profesionales y los no profesionales. Y también vamos a considerar el total. Muy bien.
De los datos del problema sabemos que el total de personas son 150. Tenemos 150 personas en total. De ellos, 3/5 son varones. O sea que de 150, los 3/5 son varones. Sería 3/5 por 150. Quinta 1, quinta de 150, 30. 30 por 3, 90. Entonces tendríamos 90 varones. Además que nos dice que los 2/3 del total, también se refiere, son profesionales. Sería 2/3 por 150. Tercia 1, tercia 50. 50 por 2, 100. O sea que 100 personas son profesionales. Muy bien. Como tenemos que hay 90 varones, ¿cuántas mujeres debería haber para que el total nos dé 150? Serían 60 mujeres, para que 90 más 60 sea 150. O simplemente hacemos la diferencia, 150 menos 90, 60. Entonces ya tenemos la cantidad de mujeres que hay. El problema también nos dice que 1/3 de las mujeres son no profesionales. O sea, 1/3 por 60 son no profesionales y esto nos da 20. Muy bien. Además, que sabemos que en la tercera fila las mujeres en total son 60, pero no profesionales son 20. Profesionales serían 40, haciendo la diferencia 60 menos 20, 40. O para que el total nos dé 60, ¿cuántas mujeres deberían ser profesionales? 40. Muy bien. Ahora, mirando verticalmente en la segunda columna, sabemos que hay 100 profesionales en total, de los cuales 40 son mujeres. Entonces, 60 serían varones, por diferencia nada más. Muy bien. Y luego también considerándolo aquí horizontalmente, para que el total sea 90, los no profesionales deberían ser 30. Muy bien. Entonces, vamos a sacar los datos solo de este cuadro de doble entrada. El total de no profesionales aquí sería 50, ¿verdad? Por suma, 30 más 20, 50. Entonces, si la pregunta fuese, ¿qué cantidad de varones profesionales hay? Serían 60. La intersección entre estas dos, varones y profesionales. No profesionales. Varones no profesionales son 30. Si nos dijeran mujeres no profesionales, mujeres no profesionales serían 20. Tenemos que considerar que el total de mujeres son 60, el total de varones son 90, el total de profesionales son 100 y el total de no profesionales son 150. Además, tenemos que verificar que la suma horizontal tiene que ser igual a la suma vertical, el total. 100 más 50, 150. 90 más 60, 150. Es decir, sí está cumpliendo, ¿no? Sí cumple. Muy bien. Para el inciso A, ¿qué nos dice el inciso A? Si se elige un socio al azar, o sea, cuando se elige solamente un socio, nosotros no necesitamos utilizar lo que es la definición de combinatoria, porque estaríamos utilizando la combinatoria de una cantidad en uno. Por ejemplo, la combinatoria de 40 en 1 seguiría siendo 40. Entonces sería innecesario trabajar con combinatorias. Las combinatorias se aplican cuando ya sacamos o extraemos grupos de 2 a más. Muy bien. Entonces, el inciso A que nos decía. El inciso A nos habla de la probabilidad de, vamos a utilizar aquí el principio de la multiplicación, de que sean varones y de que sean profesionales al mismo tiempo. Entonces, sabemos que cuando nosotros tenemos el conectivo I, se refiere a la intersección de dos eventos, el evento de que sean varones y el evento de que sean profesionales. ¿Cómo se define la probabilidad? Casos a favor sobre el número total de casos, ¿verdad? O el total de elementos del espacio muestral, el cual se denota por omega. Eso lo hemos explicado bien en los videos anteriores. Entonces, el número de elementos de que sean varones y profesionales, ¿cuál sería? Varones y profesionales tenemos 60 y está aquí. Y el número de elementos del espacio muestral sería el total. El total son 150. No solo el total de varones, tenemos que considerar el total de personas, porque son todos los casos
son los casos totales, son todos los elementos del espacio muestral, 150. Muy bien. Haciendo esta división es 0,4. O sea que la probabilidad de que sean varones y profesionales es de 0,4. Luego tenemos el inciso A.2. ¿Qué nos pedía el inciso A.2? El inciso A.2 se trataba de una condicional. Calcular la probabilidad de que sea hombre, dado que es profesional. Muy bien. Considerando el espacio muestral reducido, P, tenemos que trabajar en este caso solamente con un espacio muestral que se encuentra en el denominador, ¿verdad? El que divide. Solamente considerábamos el que estaba dividiendo. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que sea varón, dado que es profesional, sería igual a ¿qué? Utilizando la segunda definición cuando trabajábamos con número de elementos, sería el número de elementos de la intersección de estos dos sobre el número de elementos de ¿quién? Del segundo, ¿verdad? Y este viene a ser el espacio muestral reducido, porque ya no estamos trabajando con omega, simplemente estamos trabajando con el espacio muestral del segundo evento, ¿verdad? Del evento condicional. Muy bien, este número de elementos ya lo tenemos, es 60, de que sea varón y profesional, ¿cierto? Es lo mismo que aquí. Y el número total de profesionales, ¿cuánto es? 100. Entonces, haciendo esta división sería 0,6. También usando la definición de probabilidad condicional, la primera definición, donde trabajábamos con probabilidades y no con número de elementos. La probabilidad de que sea varón y profesional era 60 entre 150. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Y la probabilidad de que sea profesional sería los casos a favor sobre los casos totales. Los casos a favor de que sean profesionales sería 100 sobre los casos totales, que son 150 el total. Haciendo esta operación, 150 y 150 se simplifican, o lo que ustedes quieran hacer, extremos y medios, o la orejita. Al final nos quedaría 60 entre 100, que es 0,6. Viene a ser lo mismo. Pero conviene trabajar con el número de elementos, porque estamos evitando una operación más extensa, ¿no? Estamos trabajando de una manera más simplificada. Luego tenemos el inciso B. El inciso B nos dice, si se eligieron 3 socios al azar, o sea, nos está hablando ya de la extracción o de elegir socios sin que nos importe el orden en el que están, ¿no? No nos interesa en qué orden los vamos a extraer o los vamos a sacar. En caso de extracción sería en caso de bolas o en caso de fichas, ¿no? Pero en este caso también se trabaja con selección de personas, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que viene a ser el concepto de combinatoria, ¿no? El inciso B.1 nos dice, sean los eventos A. Al evento A viene a ser, las tres son mujeres. O sea, el evento A viene a ser que las tres que estamos eligiendo sean mujeres. Y el evento B va a ser que al menos una sea profesional. Que al menos sea una profesional, ¿no? Entonces, la probabilidad condicional, porque aquí nos pide una probabilidad condicional, nos dice cuál es la probabilidad de que al menos una sea profesional, de que al menos una sea profesional, ¿no? Entonces, como estamos extrayendo tres mujeres, estamos dando a un evento que las tres sean mujeres. Entonces sería la condicional de qué? De B dado que A. Porque A se trata de que las tres sean mujeres, pero nos dice que al menos una de ellas sea profesional. Entonces estamos aplicando ¿qué? La probabilidad condicional de que sean mujeres y de que esas mujeres, al menos una de ellas sea profesional. Aplicando la definición, y vamos a trabajar solo con un número de elementos, porque es de una manera más directa y estamos evitando procedimientos extensos. Entonces, el número de elementos de A intersección B sobre el número de elementos de A. Simplemente estamos aplicando la definición. Muy bien. ¿Cómo se define el número de elementos de A intersección B? O sea, de que las tres sean mujeres y al menos una sea profesional. Muy bien. ¿Cuántas mujeres hay? El total de mujeres son 60.
Muy bien. Son 60 mujeres. De las mujeres hay 40 profesionales y 20 no son profesionales. Muy bien. Hasta ahí está muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio o la pregunta? De que al menos una de ellas sea profesional. O sea, vamos a utilizar la combinatoria de 40 que son profesionales, al menos una. O sea, vamos a extraer o vamos a elegir una de estos 40 que sean profesionales. Estamos cumpliendo la primera condición de que al menos una es profesional. Ya esto lo tenemos que multiplicar, ¿qué? Las que no son profesionales, porque aquí solamente estamos eligiendo uno. Nos faltaría elegir dos más. O sea, los otros dos los estaríamos eligiendo de las 20 que no son profesionales. Entonces sería la multiplicación de la combinatoria de 40 en 1 por la combinatoria de 20 en 2. Más, el segundo caso sería que solamente no sea una profesional, sino que sean dos profesionales. Entonces, de estas 40 mujeres profesionales vamos a elegir dos. Pero tenemos que elegir tres, nos faltaría una. Y esa una la estaríamos extrayendo de las 20 que no son profesionales. Se multiplican estos dos. Luego nos faltaría otro caso más, que las tres mujeres sean profesionales. O sea, que de estos 40 mujeres que son profesionales, tenemos que extraer tres o elegir tres y que las tres sean profesionales. Entonces, de las 20 no profesionales serían cero, ¿verdad? Porque aquí ya estaríamos eligiendo a tres mujeres. Muy bien. El número de elementos de que sean mujeres o de que las tres sean mujeres sería la combinatoria de ¿quién? Del total de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en total? 60. Y de estas 60 vamos a elegir 3. Sería bueno que vean los videos anteriores para que puedan entender mejor lo que es la definición de combinatoria y de qué manera se usa la combinatoria. Muy bien. La definición matemática de la combinatoria es esta. Se lee la combinatoria de n en k. ¿Esa a qué va a ser igual? A n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Esta es la definición de combinatoria. De esta manera se resuelve lo que viene a ser una combinatoria. Muy bien. Para la primera combinatoria, que teníamos la combinatoria de 40 en 1, o sea que de 40 mujeres que son profesionales, teníamos que elegir a una. Entonces, aplicando la definición de combinatoria, tenemos 40 factorial sobre 40 menos 1 sería 39 factorial por 1 factorial. Este 40 factorial nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. 40 por 39 factorial sobre 39 factorial por 1, porque 1 factorial sigue siendo 1. Simplificando, se van estos dos y nos quedaría 40. La siguiente tenemos combinatoria de 20 en 2. Aplicando también la definición de combinatoria sería 20 factorial sobre 20 menos 2 factorial, sería 18 factorial por 2 factorial. Este 20 factorial lo podemos expresar también como 20 por 19 por 18 factorial sobre 18 factorial por 2. 18 factorial con 18 factorial se simplifica. Mitad 1, mitad 10 sería 10 por 19, 190. Luego, combinatoria de 40 en 2. También aplicando la definición de combinatoria sería 40 factorial sobre 38 factorial por 2 factorial. El 40 factorial lo podemos reducir de esta manera. 40 por 39 por 38 factorial sobre 38 factorial por 2. Simplificando nos quedaría 780. Y así se resuelven las otras combinatorias. Muy bien, la combinatoria de 20 en 0 o cualquier combinatoria de un número en 0 siempre va a ser la unidad. Y aquí se comprueba. Sería 20 factorial sobre 20 menos 0 es 20. Sería 20 factorial por 0 factorial. El factorial de 0 siempre es 1. No es 0, es 1. Igual que 1 factorial es 1, 0 factorial también es 1. Entonces, simplificando todo eso nos quedaría
que la combinatoria de 20 en 0 es 1. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la combinatoria que se encuentra en el denominador, que viene a ser el total de mujeres, se eligen a 3. Sería 60 factorial sobre 60 menos 3 factorial, que es 57 factorial, por 3 factorial. Este 60 factorial lo podemos expresar así. 60 por 59 por 58 por 57 factorial. Lo podemos reducir hasta que nosotros queramos, hasta donde nosotros queramos para poder trabajar más adecuadamente. Si quieren lo podemos extender hasta el número 1. No hay ningún problema. Pero sería muy trabajoso estar poniendo por 56, por 55. Entonces solamente reducimos hasta donde nos conviene. Aquí 57 factorial con 57 factorial se elimina. Sexta 1, sexta 10. De aquí la multiplicación nos sale 34.220. Muy bien. Entonces, resolviendo lo que es la probabilidad condicional, nos quedaba en función de combinatorias. Hemos calculado estas combinatorias. Aquí sería 40 por 190 más 780 por 20 más 9.880 por 1 sobre 34.220. Haciendo esta división nos queda que la probabilidad condicional es 0,97. Luego, para el inciso B2, nos dice, si se eligieron 3 socios al azar, también estamos trabajando con 3 socios al azar. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sean mujeres? O sea, de que las 3 sean mujeres. Muy bien. Entonces, el primer evento sería que los 3 son del mismo sexo, sean varones o mujeres. Y el otro evento sería que solamente las 3 sean mujeres, porque eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos pide el problema. Entonces, debemos observar que el evento A es los 3 son varones o los 3 son mujeres, porque acá nos dice que los 3 son del mismo sexo. Pueden ser varones o mujeres. Y además que el evento B está incluido en el evento A. ¿Por qué? Porque el evento A está eligiendo tanto varones como mujeres. En cambio, el evento B solamente mujeres. Entonces se puede decir que este evento está incluido en el evento A. Podemos trabajar de esta manera, sí, porque estamos hablando de conjuntos o subconjuntos en este caso, ¿no? Luego, la intersección de estos dos eventos o de estos dos conjuntos simplemente nos quedaría que es B. ¿Por qué? Porque B está incluido en A. Esta es una propiedad de los conjuntos y se demuestra. Entonces, nos quedaría que el número de elementos del evento A, o sea que los 3 son del mismo sexo, ¿qué sería? La combinatoria de 90 en 3 más la combinatoria de 60 en 3. ¿Esta combinatoria de dónde sale? Sale del total de varones. Hay 90 varones. De esos 90 se seleccionan 3. Más, ¿por qué se usa aquí el principio de la suma? Porque aquí tenemos el conectivo lógico O. En el inciso anterior utilizamos el principio de la multiplicación porque utilizábamos el conectivo I. Y eso también lo he explicado en los videos anteriores. La combinatoria de 60 en 3 se refiere a que se eligen 3 mujeres de un total de 60. Resolviendo esta combinatoria utilizando la definición, nos queda 151.700. Luego tenemos el número de elementos del evento B, que sería que las 3 sean mujeres. O sea que solamente vamos a elegir 3 de las 60 mujeres. Ya no consideramos a los varones. Esta combinatoria ya se resolvió aquí. Sería 34.220. Considerando el espacio muestral reducido, que viene a ser A, donde se dice que los 3 son del mismo sexo, nos quedaría la probabilidad de B dado A. Por definición, aquí tendríamos la intersección, ¿verdad? B intersección A. Pero aquí estamos diciendo que la intersección de B y A solamente es B, dado que B está incluido en A. Entonces, haciendo esta división nos queda que la probabilidad es 0,23. Si te gustó el video, me apoyarías bastante suscribiéndote y dándole like para poder seguir resolviendo más problemitas de álgebra, geometría, física
ingeniería, entre otras ramas de las matemáticas.